Buenas noches. Personalmente, cuando uno tiene el placer de recibir a un político, a un profesional, de la talla de Gedeón Santos, que nos sucederá en el día de hoy como invitado, nosotros podríamos conversar con él de muchas cosas, de política, de economía, de perspectivas, de la parte social, de lo internacional. Podemos hablar con él de muchas cosas, pero tengo yo que confesarle que le decía a Gedeón, antes de ocurrir la aprobación del cambio de la Constitución para proporcionarle al presidente actual ser candidato en una repostulación, posible repostulación, le decía que lo veía imposible como vaciar el mar con lata, que ustedes saben lo que significa eso. Y él tenía 100% el convencimiento de que sucedería lo que está sucediendo hoy. Tengo que confesarlo y admitir que me equivoqué, conversando face to face con Gedeón Santos, y hoy tiene él toda la razón, lo que me decía, mucho antes de todo esto. Él fue uno de los promotores, de los propulsores, de mentor de esa repostulación del presidente y candidato del PLD, Danilo Medina. Con él en apenas segundos vamos a tener una conversación interesante. Esta noche tenemos personalmente a Gedeón Santos. Mi querido Gedeón, placer tenerle. Para mí mucho más placer estar aquí en tu programa. Gedeón, nosotros teníamos alrededor de casi 12 meses interesado tener a Gedeón otra vez aquí, que hemos tenido a Gedeón 2, 3, 4, 5 veces, y lo único que tenemos inconveniente con él es que el tiempo se va muy rápido aquí en televisión. Gedeón, encantadísimo. Muchas gracias, yo estoy feliz aquí, como siempre, contigo. Primero, me siento feliz verte muy bien. Muchas gracias. Muy, pero muy bien. Muchas gracias. Gedeón, el comportamiento del gobierno, aparentemente, no aparentemente, es excelente para la buena valoración que tiene la población para con el presidente de la República, y se nota en las encuestas. ¿Es así ahora o podría cambiar de la noche a la mañana? Bueno, de nuevo, muchas gracias por invitarme. Mira, al final las sociedades lo que quieren es resultados. Está bien que tú tengas cierta magia como presidente, que tengas un atractivo por tu humildad, por tu cercanía a la gente, por tu forma fácil de tratar a los demás. Todas esas son cualidades que tiene el presidente Danilo Medina y que todo el mundo las reconoce. Pero aún con esas cualidades, si la economía no crece, y ese crecimiento no se traduce en resultados en la gente, al final todas esas cualidades no se traducen en votos y en simpatía electoral. Resulta ser que el presidente Danilo Medina ha sorprendido a mucha gente en el país y fuera del país por su forma de manejar la economía, los temas sociales y el Estado dominicano. Para mí, lo que ha pasado es que el presidente se ha convertido en un maestro y en un artista de la política. Y yo quiero que tú me permitas explicar este concepto para que no se diga o se vea que yo estoy dándole una lisonja al presidente. Yo escuché decir a Juan Bosch que la política era una ciencia y un arte. De hecho, el propio Carlos Marx definía la política
como el arte de lo posible. Él no decía la ciencia de lo posible, el arte de lo posible. Es decir, hay coincidencia entre los grandes tratadistas de que la política es un arte. El tema está cuando la política deja de ser ciencia para convertirse en arte. Y yo creo que eso pasa cuando la ciencia no es capaz de explicar un fenómeno político, social o económico. Y cuando no es capaz de hacerlo, entra el arte. Yo te voy a poner 3 ejemplos de manejos del presidente desde el Estado, de situaciones complejas en las que la ciencia no tiene cómo explicarlas. Número 1 está lo que yo le llamo el arte de gobernar en escasez. Todos los presidentes en América Latina que encontraron déficits fiscales por encima del 6% del PIB terminaron con menos de 40 en las encuestas. Algunos incluso se derrumbaron hasta menos de un dígito. Y nosotros cuando llegamos al poder encontramos casi 8% de déficit fiscal. Lo que debió pasar fue lo que pasó en toda América Latina, que el presidente se derrumbara y terminara con menos de 40. Pero este hombre lo que hace es que comienza a subir y termina en 80. La ciencia no tiene una explicación para este fenómeno, porque es arte. ¿A qué le atribuyes tú todas estas cosas? Al manejo artístico, a la maestría con la que el presidente ha logrado manejar las situaciones que ha tenido en sus manos. Y luego te voy a poner ejemplos. El segundo asunto que yo planteo es el siguiente: el arte de gobernar con insatisfacción ciudadana. Todos los presidentes que en América Latina las encuestas decían que cuando más del 60% de las encuestas se decía que estaba insatisfecha la población, los presidentes terminaban con menos de 40. Bueno, cuando llegamos al poder, las encuestas decían cerca del 60% que estaba insatisfecha. El presidente se coloca en más de 80, aún con esa insatisfacción ciudadana. ¿Qué pasa con este hombre que aún la gente insatisfecha sabe separar la situación y dice, bueno, estoy insatisfecho, pero este hombre está haciendo lo que yo creo que debe hacerse? La ciencia no te puede explicar eso porque los demás presidentes en América Latina terminaron fallando con situaciones parecidas. Y la tercera está en lo que yo le llamo... ¿Eso es conformidad? No, es que la gente confianza. Es la palabra. Okay. Es decir, confianza significa cuando tú crees en un hombre y dices, bueno, mira, ese hombre no tiene dinero, pero él yo siento que es serio, que es capaz, que me quiere y no me va a defraudar. Y aunque la cosa está mala, yo creo en este hombre. Eso es lo que significa confianza. El tercer elemento es lo que yo le llamo el arte de convertir potenciales crisis en oportunidades. Te voy a poner 3 ejemplos. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema haitiano. Ese tema era para que cualquier presidente se enredara en las patas de los caballos y ese tema se lo llevara. Se lo llevara, ¿eh? Óyeme, el presidente no solo manejó esto con maestría, sino que lo convirtió en una oportunidad para comenzar a enfrentar el problema de la migración que tenía años sin hacerse nada en él. Eso es arte, eso es maestría. El tema de Loma de Miranda tenía el potencial de generar grandes protestas sociales en todo el país por el tema ecológico. Usó su capital político, usó su maestría, su destreza y logramos superar el tema. Lo mismo que con el tema del aborto. Lo que te estoy planteando es... Fueron temas cruciales. Cruciales. El tema, óyeme, de Barrigol. Sí. Y así te puedo enumerar una cantidad de temas y de elementos que para mí dicen que estamos frente a un estadista de talla continental que ha demostrado... ¿Tanto así? Sí, señor. Cuando él va a las reuniones de CELAC o del Centroamérica, recientemente estuvo en una reunión, creo que de CELAC, y el presidente Correa... ¿Fue en el país? ¿No? Sí, y el presidente Correa decía, no dejen hablar a Danilo. Sí. Porque ese hombre nos está superando a todos. Tiene que ver con que los datos estadísticos del crecimiento de la República Dominicana ha superado a toda América Latina. Es decir, estamos nosotros compitiendo en disminución de pobreza, redistribución de riquezas, disminución de desigualdad. O sea, estamos compitiendo con los mejores en América Latina.
con la excepcionalidad que tiene el presidente Danilo, que lo ha hecho sin petróleo. Esto es bueno que lo sepa la población, porque la mayoría de los gobiernos de izquierda que lograron hacer justicia social. Pero tenía la facilidad de Petrocaribe. Y tenían petróleo o gas natural, en un momento donde el petróleo tenía un precio sumamente alto. Esto les permitió convertir esos beneficios petroleros en una especie de ingresos fiscales extraordinarios que le permitía hacer políticas sociales. Pero ¿dónde está el petróleo nuestro? ¿Cómo es posible que sin petróleo nosotros hemos logrado disminuir pobreza, crear empleos? Eso solo se hace cuando tú tienes un presidente que realmente conoce el Estado, está preparado y tiene... ¿Tú sabes por qué es arte? Cuando tú te pones a ver qué es lo que es un artista, qué es lo que hace un artista, primero tiene intuición. Puede captar en la obra, si es un pintor, puede captar lo que ni tú ni yo vemos. Miramos lo mismo, pero él capta cosas. A veces no se nace con esa virtud. Sí, tiene que haber algo natural. Entonces, está la intuición, ¿verdad? Está la sensibilidad. El artista es sensible, pero el artista trabaja mucho. Algunos dicen que es 90% trabajo y 10% de talento el arte. Eso es lo que hace Danilo. Una gran intuición. Todo el que conoce al presidente sabe lo intuitivo que es de las situaciones. 2, altamente sensible ante los problemas del país. Y 3, un trabajador incansable, que se levanta. Entonces, estamos hablando de que él tiene las mismas características que tiene. Yo con esto lo que quiero decir es que, definiendo la política como un arte, como lo decía Juan Bosch, lo decían otros tratadistas, estamos frente al presidente ideal para enfrentar la situación dominicana ahora en esta primera etapa del siglo XXI, que tiene desafíos nacionales e internacionales que son bien complejos si nosotros queremos convertirnos en una sociedad de clase media y en una sociedad admirada por nuestra región y por el mundo. Tenemos todas las posibilidades y las condiciones como sociedad, pero eso no es suficiente. Necesitamos una agenda y un líder que lleve a cabo esa agenda de transformaciones y cambios. En este momento, el próximo gobierno que viene va a ser un gobierno número 1 de grandes y profundas reformas. ¿Qué cosas nuevas podría traer el presidente en un nuevo periodo? Bueno, por eso te decía, número 1, grandes reformas. Mira, el país tiene creciendo casi 30 años, en todos los gobiernos, con una que otra excepción. Especialmente en los gobiernos del PLD, el crecimiento ha sido una garantía. Y la estabilidad, la modernización, la inserción internacional. Todos esos logros y los logros de estos 3 años, 4 años de gobierno, tenemos que consolidarlo y eso va a implicar una nueva ola de reformas estructurales que sienten las bases para que esas reformas hagan sostenible el crecimiento, sostenible la estabilidad a largo plazo, porque si no se nos puede derrumbar en el futuro. 2, nosotros vamos a hacer grandes realizaciones. El presidente Medina ha logrado ya, para mí, una de las proezas más importantes es un modelo de redistribución de riquezas sostenible, no clientelista ni populista y altamente efectivo. No es mucha la desigualdad que hay. Sigue habiendo desigualdad, es uno de los grandes retos que tenemos y vamos a trabajar duro con ella en los próximos 30 años para poder disminuirla al mínimo. Pero tú puedes estar seguro que la desigualdad se baja con empleos y con el aumento de los ingresos de la gente. Y en eso que está trabajando el presidente Danilo Medina. Entonces, nosotros tenemos que, vamos a ir por 3 grandes cosas. Número 1, consolidar los logros. Consolidar los logros significa cualificar los logros que ha tenido el país. Cualificarlo significa que salten de la cantidad a la calidad. Y número 2, institucionalizarlos, para que no los pueda cambiar nadie en el futuro, sino que la sociedad lo asuma institucionalmente. En segundo lugar, vamos a concluir lo que prometimos. El presidente Danilo Medina es un presidente de promesas cumplidas, pero siempre hay cosas que tú quieres terminar totalmente. En el próximo gobierno vamos a concluir y a darle finiquito a todo eso que comenzamos. Y en tercer lugar, vamos a ir por lo soñado por nuestra sociedad y por nuestras generaciones. Sueños que hemos tenido desde los años 60. ¿Qué es lo más soñado de los dominicanos? Mira, lo primero que nosotros soñamos es un país libre de pobreza extrema. Y disminuir la pobreza. ¿Está creando el presidente eso? Seguro.
Y hemos logrado los gobiernos del PLD disminuir la pobreza extrema de 22 a 12%. Por primera vez estamos construyendo una sociedad realmente de clase media en la República Dominicana. Y ese es el resultado de políticas correctas. Pero además nosotros tenemos que disminuir la desigualdad. Y la desigualdad, como te dije, se hace mejorando los salarios de la gente, que sean de calidad, mejorando la economía de bolsillo de la gente. Eso significa eliminarle gastos que ellos tendrían que hacer si el gobierno no le da esos servicios. Si tú no le das una educación de calidad, tiene que pagar un colegio y pagar 5,000 pesos por niño. ¿Ok? Si tú no le das una salud de calidad, tienen que ir a la clínica privada y pagar mucho dinero. Es decir, los servicios de calidad le mejoran la economía y el bolsillo a las familias. Y eso hace que puedan dedicar ese dinero a cosas que necesita la familia. ¿Consideras tú que en la educación ya el presidente está dando los primeros pasos? Entonces, ahí te quiero comentar. La educación... Porque, perdón, le está ¿sí? economizando a la familia dominicana 3 niños en las escuelas de desayuno hasta la merienda, Por con favor, zapatos y cosas. Claro, pero quizás el mejor ejemplo que yo siempre pongo de hacia dónde nosotros vamos con la cualificación de lo que hemos hecho y la consolidación de las mejoras es con la educación. Mira, hasta ahora, nosotros con el 4% y con la tanda extendida, lo que hemos logrado es resolver los 4 problemas que yo le llamo tercermundistas de la educación. Número 1, la repitencia, los niños repetían. 2, desertaban, la deserción escolar. 3, la sobrepoblación escolar, casi 64, 62 estudiantes por aula, en promedio, pero habían hasta 100 en algunos casos. Y número 4, el bajo horario escolar, 2,6 por 6 horas de clase diarias. Es decir, casi no se daba clases. La tanda extendida va a eliminar esto. Y yo creo que ese es el primer gran logro, porque va a eliminar problemas ancestrales eso a que largo le plazo. quitaban calidad. Sí, eso ya se va a eliminar de manera, con la tanda extendida eso queda eliminado. Los muchachos van a recibir 8 horas de clase, no van a desertar porque ya tienen ahí comida, todo. Al subir la calidad no van a repetir. Es decir, todos estos problemas los vamos a eliminar con la tanda extendida. Ahora vamos por la calidad, vamos por más. ¿Y qué significa la calidad? La calidad significa eliminar 3 problemas que tenemos en la educación dominicana ancestrales que son de carácter casi filosófico. Número 1, la educación es memorista. Yo aprendí que un niño está bien educado cuando aprende a pensar y a resolver problemas. Si la educación no te enseña a pensar y a resolver problemas, la educación no cumplió su cometido. La educación memorista no enseña a pensar porque se basa en la botella. ¿Tú te acuerdas? Sí. Que... nos embotellamos la clase. Sí. Entonces, exactamente, pero no te la aprendes. 2, es autoritaria. Se basa en un modelo de maestro jefe que se para frente a la clase a enseñar a los muchachos. Pero bueno, ya el conocimiento está en la red. El maestro es un facilitador, no tiene por qué ser el gran catedrático de antes que controlaba la clase. Y número 3, no estimula ni la creatividad ni la lógica. Entonces, ¿qué resulta? Cuando tú no estimulas la creatividad, estás sacando a nuestros niños del mundo del siglo XXI donde casi todo es creativo. Desde esa corbata que tú tienes, el zapato, todo eso fue diseñado por alguien creativo, ¿no? Esa copa, el celular, todo. Pero además, la lógica, matemáticas y lenguaje. Cuando tú dominas pocas palabras y pocos verbos, tú no puedes explicar el mundo que te rodea. Por lo tanto, tu pensamiento se reduce a las pocas palabras que tiene, a los pocos verbos. Entonces, tu capacidad para poder entender, conceptualizar tu mundo es limitada. Sí. Y cuando las matemáticas tú no las dominas, tú no puedes dominar ni física, ni química y otras materias. Es decir, cuando tenemos deficiencia en estas 2 materias, tenemos deficiencia en el resto de las materias. Y yo pienso que hacia donde tenemos que dirigirnos nosotros ahora en este próximo gobierno es a cualificar esa educación, convertirla en una educación del siglo XXI y en una educación que permita que nuestros niños y niñas puedan insertarse en un mercado laboral competitivo y complejo,
que van a producir productos de estándar mundial. Tanto así. Así es que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que produzcan productos de estándar mundial que puedan competir con cualquiera en Centroamérica, en América Latina, a nivel de exportación. Pero es empeñarse mucho el Estado en eso. Pero eso no viene del cielo, eso hay que construirlo. Y para eso tenemos que ahora venir a hacer la reforma en el sistema educativo, que nos permitan a nosotros crear ese estudiante y crear ese profesional. El presidente Danilo Medina tiene una voluntad de hierro para hacer esos cambios. Mira, tú hablabas en la introducción del programa de que nosotros muy tempranamente comenzamos con el tema de la reelección. Así es. ¿Tú sabes por qué yo lo hice? Además de que, por supuesto, el presidente es mi amigo y es el líder a quien yo sigo y admiro. Por dos razones. Número uno, porque lo pedía el pueblo. Mira, 50% más un voto es democrático en cualquier país, porque así lo establece la Constitución. 60% es una mayoría aplastante. 80% es un plebiscito. Y nosotros en las encuestas veíamos que casi el 80% estaba dispuesta a aceptar una reforma constitucional que permitiera la reelección del presidente. No era un invento mío. Era que el pueblo lo pedía de manera plebiscitaria. Lo veíamos imposible. Yo lo veía fácil porque cuando un pueblo de manera plebiscitaria te está pidiendo eso, lo que te está es rechazando las demás ofertas. Por eso las demás no crecieron. Y la segunda razón es de mucho peso. Es que cuando vimos el espectro de líderes, tanto lo interno del partido como fuera, nosotros entendíamos que el gobierno que iba a venir, este gobierno que vamos a ganar ahora, era un gobierno de profundas reformas estructurales. Y para eso se necesita un líder que tenga capital político, autoridad social y política y mucha legitimidad. En mis estudios sobre reformas en América Latina, yo descubrí que los presidentes que emprendieron reformas estructurales no tenían esas tres cosas. Las reformas les fracasaban, terminaban en crisis. Entonces, si nosotros teníamos un líder con capital político, con autoridad y con legitimidad, ¿por qué inventar? Y esa segunda razón, que para mí tiene mucho peso, me llevó a apoyar esa reelección tempranamente. León, ¿por qué la población? Siempre se decía que el presidente era muy palco y poco carismático, porque la población no percibió eso tempranamente y comenzó a darle la oportunidad de una buena vez. Bueno, mira, lo que ha demostrado las sociedades en América Latina es que los votantes lo que quieren que les resuelvan sus problemas. El carisma está muy relacionado con el surgimiento de un líder. Si lo hubiese tenido entonces. No, pero déjame explicarte. El carisma está muy relacionado con la misión que le encomienda un grupo social a un líder y la capacidad de ese líder para cumplir esa misión. Cuando un grupo social te elige como líder, tú puedes no tener los llamados símbolos del carisma, pero el grupo te los pone, te pone sus aliados económicos y sociales, te pone sus fuerzas económicas detrás de ti, te pone su militancia, sus fuerzas políticas. Y tú que de la nada no tenías nada, ahora tienes fuerzas políticas, fuerzas económicas, fuerzas sociales, relaciones internacionales, con todo ese poder de un partido detrás de ti, evidentemente que tu carisma cambia. Es así. Y si a eso tú le agregas los símbolos del éxito, desde el saco, el traje, los vehículos, la seguridad, todo esto que son típicos de los símbolos del poder, evidentemente que tú vas a irradiar una magia que tú no tenías. Por eso el carisma en los estudios de fondo a nivel científico no se tiene necesariamente per se, se puede construir y se construye. Y se construye más cuando hay una necesidad social y la sociedad necesita de un líder que se lo resuelva. En este caso el presidente Danilo Medina. En este caso el presidente Danilo Medina. Mira, el carisma originalmente, los primeros carismáticos eran los brujos de las sociedades antiguas. Ellos se ponían un sombrero grande, Sí. se ponían una pipa, tiraban humo
hacían un ritual muy complejo. Eso le generaba miedo a la gente, temor, y le daba al brujo todo ese vestuario, todo esto que él hacía, un nivel como de magia que la gente no entendía. Pero ¿qué pasaba cuando el brujo no podía parar la guerra, que hacer ganar la guerra, o no podía evitar la sequía? Mataban al brujo en esa época. Es decir, todo el tiempo el carisma ha estado asociado a necesidades sociales y a la capacidad de un líder de cumplir esa misión. Cuando no los cumple, la sociedad los cata y les quita el llamado carisma, se le va también cuando le quitan el liderazgo. El presidente Danilo Medina siempre ha sido carismático. Lo que pasa es que él no tenía el poder que es el que te complementa y te da... Para demostrar ese carisma. Correcto. Por eso hoy él es, para mí, el presidente más carismático que hemos tenido en la historia dominicana, a juzgar por los niveles de aceptación, popularidad y magia que él expresa cuando va a las calles. ¿Cómo llegar a mantener esa buena valoración en 4 años? Con muchas dificultades. Se trata del arte y la capacidad de manejar problemas complejos con soluciones fáciles. Y esa magia, que no es magia nada, te he explicado que es un arte, es una capacidad, es una maestría. El presidente la adquirió en su desarrollo político, en sus enseñanzas de Juan Bosch, en su vida personal y en sus propias cualidades personales, como ser sensible, hombre, ¿cómo se dice?, llano, amable con la gente. Y yo te puedo decir que eso no va a cambiar. Estos 4 años van a ser 4 años de grandes logros. Y la población puede estar orgullosa y segura de que le va a poner en las manos el timón a un hombre que tiene la capacidad y la maestría para llevar este barco al mejor de los puertos. Óyeme, tenemos el mejor chofer que pudiéramos tener en este momento histórico de la República Dominicana para dirigir la nación. Gedeón, permítanos irnos a una pausa pequeña, por favor. Con mucho gusto. Continuamos con Gedeón Santos. Gedeón, el presidente Obama, que con esa visita a Cuba se queda sellado para la historia. El líder de la revolución, Fidel Castro, le dijo que Cuba no debe pedirle nada al imperio, pero fue sutilmente que lo dijo. Pero el recibimiento de los cubanos hacia Obama ha sido genial para el presidente Obama. ¿Qué te parece esa visita a Cuba, el recibimiento de los cubanos que lo vieron como una misa de salud, y luego ese traslado en 3 o 4 horas a Argentina? 2 cosas diferentes. Mira, los Estados Unidos han tenido un gran problema con América Latina después del fin de la Guerra Fría. Ellos abandonaron a América Latina. Durante la Guerra Fría ellos, para evitar que el comunismo llegara a nuestra región, desarrollaban planes, políticas, volcaban recursos, todo esto. Al terminar la Guerra Fría, ellos se volcaron para Europa del Este, para Asia y para Europa, y abandonaron su patio trasero. Y eso fue generando animadversiones en toda la región, pero también permitió algo positivo, que surgiera un movimiento de izquierda a nivel continental que apostara por justicia social, reformas sociales, transformaciones económicas, que en épocas de la Guerra Fría era casi imposible lograrlo. Ante la salida de Estados Unidos hubo el vacío y se tiñó toda América Latina de gobiernos de izquierdas que hoy positivamente han logrado hacer más justicia social que la que teníamos antes. Pero los Estados Unidos por muchos años no han comprendido mucho a América Latina. Y Cuba siempre estuvo en el centro de este debate de América Latina, porque en política exterior siempre decíamos
que si Cuba no existiera habría que inventarla. Porque de alguna manera Cuba, como país pequeño, pero moralmente muy bien armado, le decía a los Estados Unidos lo que quizás todos queríamos decirle, pero por razones de pragmatismo político no le decíamos. Y Cuba llevaba la voz moral de América Latina, no solamente frente a Estados Unidos, sino frente a las grandes potencias europeas y mundiales. Y evidentemente que aunque la mayoría de los países rechazaba el sistema cubano, pero no rechazaba a Cuba por su posición moral a nivel internacional. El resultado era que siempre el tema cubano era un punto de fricción entre las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Evidentemente que en un segundo periodo donde el presidente no se va a reelegir, tenía la posibilidad de romper con este adefesio, de no tener relaciones con Cuba cuando tenía relaciones con China, con Vietnam, que también son sistemas no capitalistas, no democráticos. Por lo tanto, lo de Cuba era un adefesio. Yo creo que Obama se casa con la gloria cuando decide hacer esta apertura hacia Cuba. Y eso le va a permitir ahora a Estados Unidos una mayor apertura hacia América Latina, con quien el mensaje que le está diciendo, estoy volcando la mirada de nuevo hacia mi patio y quiero una nueva relación con ustedes, comenzando con la peor relación que teníamos, que nos impedía el resto de las relaciones. Y ese capitalismo no se pone celoso con esa visita a Cuba. Sí, siempre los sectores de derecha dentro de Estados Unidos y fuera siempre podrán pensar lo que quieran, pero yo creo que había consenso en la sociedad norteamericana. Sí. En su gran mayoría la clase política estaba de acuerdo hace muchos años con que se hicieran relaciones diplomáticas de nuevo con Cuba y mejorar las relaciones con América Latina. Pero sectores muy siempre retrógradas, recalcitrantes dentro de estas sociedades impedían este tipo de relaciones. Yo creo que Obama ha hecho lo correcto y creo que de los puntos positivos de su gestión, cuando se pase un recuento histórico de su gobierno, abrir relaciones con Cuba va a ser uno de los hechos históricos que lo van a recordar en la historia norteamericana, de América Latina y mundial. Él lleva el balance cuando se dirige de una buena vez a Argentina. Para llevar el balance de los inconformes. Originalmente no estaba en la lista, pero sus asesores le dijeron, mira, si vas a una extrema izquierda, vete a la derecha. Okay. Y acababa de ganar este presidente Macri con buenas perspectivas haciendo reformas, y evidentemente está equilibrando la balanza, y con eso deja contento a parte de la derecha norteamericana que se sentía muy molesta con el viaje a Cuba. Pero le agradó mucho a Cuba y a los argentinos esa visita tan popular, se podría decir, tan cercana a la gente, la de Obama. No solamente por el poder que tiene Estados Unidos y que sigue teniendo en el mundo, sino también por la propia magia de Obama. O sea, este es un presidente que es independiente. Está bailando la música original. Es un presidente muy especial, muy especial. Porque tú te pones a mirar eso, bailando tango y... Óyeme, eso evidentemente que es un presidente muy especial. Oye, pero eso se prepara antes de, ¿verdad? Porque mira, le da una clasecita antes de... Sí, sí, y algunas son espontáneas, pero la mayoría hay un guión que se hace. Sí, sí. Los presidentes ese tipo de cosas a veces no se improvisan. Óyeme, con su familia, viendo un juego de pelota, con su familia y el presidente cubano, y ahora bailando la música original de Argentina, el tango. Sí. Óyeme, pero... ¿Qué te parece? No, excelente. Y además, en estas democracias como las de Estados Unidos, que son democracias maduras, sí, la presidencia es una institución. La presidencia no es un hombre. Entonces, cuando me refiero a que es una institución, es que tiene una serie de técnicos capaces que hacen una agenda presidencial y llevan una agenda presidencial muy compleja. El presidente es solo la cabeza de ese equipo de hombres y mujeres de una institución que se llama Presidencia de la República. Hacia allá tenemos que dirigir nuestros gobiernos en América Latina, que se convierta la presidencia en una institución amplia, real, y lo que vemos con Obama es el líder de una institución que le hace todo su programa con una gran calidad. Y él que tiene una magia especial por su forma, ¿no? Sí. Esto de Donald Trump,
con posibilidad de ser presidente de Estados Unidos, y sabemos toda la democracia que es totalmente abierta en Estados Unidos, y este hombre pensando e imaginándose muros y paredes y esas cosas, ¿no le traería inconveniente a los Estados Unidos? Yo me río con el tema de los muros porque los muros es una concepción medieval de la vida. La Gran Muralla China se hizo en el Medioevo, un poquito antes incluso. En el siglo XX aprendimos que en vez de muros se tendían puentes. Okay. Pero ya los puentes también quedaron atrás. Ahora se tejen redes en el siglo XXI, redes sociales, redes de todo tipo. Es decir, que pensar en muros es pensar en una forma medieval, en un mundo donde ahora todos estamos interconectados a través de una red global que cada vez se expande más. Yo creo que Estados Unidos es un país que está muy ligado a la economía mundial y cada vez más tiene dependencias de la economía mundial. Este señor es muy impopular en todo el mundo. Y aunque tenga una popularidad dentro de los Estados Unidos porque ha logrado interpretar el sentimiento de un sector blanco dentro de Estados Unidos que ha ido disminuyendo sus ingresos, que ha venido en un proceso de disminución de su capacidad adquisitiva, ha bajado su nivel de clase media en los últimos 30 años, está inconforme. Y ve en este hombre quien le está interpretando esos sentimientos de inconformidad por una economía y una sociedad que le ha ido quitando capacidades que tenía hace 30 años. Pero realmente uno aprende que quien maneja Estados Unidos es el establishment. Estados Unidos, de hecho, es una de las sociedades democráticas de más crisis democráticas en el mundo. Primero, es un país donde vota poca gente. En las elecciones presidenciales te vota el 50, 51%. En las elecciones congresuales, municipales, te vota el 20%, 25%. Y en segundo lugar, quienes están manejando la agenda realmente de gobierno es el sistema de lobbies. ¿Cuál es el problema? Que los pobres no tienen acceso a pagar un lobista que cuesta millones. Y si las decisiones se toman en el Congreso y en la Casa Blanca, y ahí lo manejan los lobistas, si tú no tienes capacidad para pagar lobistas, tú no participas en las tomas de decisiones. Por lo tanto, la democracia entra en crisis. Es una democracia de lobistas que solo los pueden pagar las grandes corporaciones, las grandes empresas. Te digo todo esto porque ese establishment, que es el que maneja la agenda norteamericana, finalmente es el que también quita y pone presidentes. Y yo creo que en su momento, cuando llegue la realidad, ellos tendrán que entender si permiten que la imagen de los Estados Unidos pueda ser un hazmerreír en el mundo o conservar las cualidades del imperio y sus intereses globales de manera intacta. Yo creo que al final ellos van a irse por el lado de mantener la imagen del imperio como debe ser la imagen de un imperio. Tú como estudioso de la política internacional, esto del Ku Klux Klan es peligroso, ¿verdad? Sí, bueno, tú sabes, eso es parte de la campaña electoral. En Estados Unidos realmente hay todavía elementos racistas y cosas, pero no creo que ya sean como lo del Ku Klux Klan de los años 60, de los años 70. Es más parte de la campaña. Le sacaron esto a Donald Trump para... Sí. Es más parte de la campaña. El hecho de elegir a Obama como presidente negro te dice a ti que la mayoría de esa sociedad ya no tiene problemas con el tema del color de la piel para elegir. Ya eso venía dándose cuando Oprah Winfrey, por ejemplo, ascendió a la cima de la popularidad como presentadora de televisión, Denzel Washington y otros líderes, actores. La sociedad fue aceptando a esta gente y convirtiéndolos en líderes sociales, sin importar su color de la piel. Yo creo que Estados Unidos está sufriendo cambios importantes a nivel demográfico, que según las estadísticas que vi ahora en el último censo, para el año 2050, por primera vez los blancos van a ser la minoría más grande de Estados Unidos. O sea, los más, pero ya minoría, porque van a ser menos del 50% de la población. Y los latinos van a crecer enormemente como la segunda minoría más importante. Eso va a ir cambiando la composición de este país. No solamente la composición racial del color de la piel, sino la composición política.
la composición social. Y otras minorías van a ir creciendo, como la minoría de asiáticos, como las minorías. Los negros se han ido quedando rezagados por diferentes razones, pero también van a crecer su poco. Todo esto te dice a ti que en el debate de este país van a haber grandes cambios en los próximos 10 o 15, 20 años. Pero yo creo que lo más importante para ese electorado y para esa sociedad es un gobierno que le pueda resolver los problemas de productividad de la economía y de desigualdad. Esos son los dos grandes problemas que tiene esta nación, que no han podido resolverlo. Y que Obama, a pesar de que llegó con las mejores intenciones, tenía un plan de reforma de salud, un plan de reforma educativa, un plan de disminución de desigualdad. Que no pudo desarrollar. Y no pudo desarrollar esta agenda porque llegó en medio de una crisis y su gran logro será cuando se vaya, que logró resolver la crisis económica, la encontró y luego la dejó en una situación prácticamente precrisis. Hay un dato muy revelador que es el tema del desempleo. Lo encontró casi en 10% y lo va a dejar casi como estaba antes de la crisis, que estaba en 4.6, él lo está dejando en 5%. Quizás incluso en lo que le queda de gobierno lo pueda bajar al mismo nivel de precrisis. Y eso es una proeza porque lo que aprendemos con las crisis como esta tan profunda a nivel mundial es que para tú lograr los niveles precrisis a veces te tardan hasta 20 años. Y países como Japón, que entraron en crisis en el 98, óyeme, todavía siguen en crisis. Japón sigue teniendo problemas de crecimiento, sigue teniendo problemas estructurales y todavía casi en 20 años no ha podido resolverlos. Quiere decir que el presidente Obama, su gran logro para mí es que logró encontrar una crisis difícil y logró resolverla a Estados Unidos. Va a tener un crecimiento, está teniendo un crecimiento del 2,5% y se proyecta para los próximos años un crecimiento parecido, que para un país desarrollado es un crecimiento grandísimo. O sea, para China, para nosotros, eso es poco crecimiento, pero para países ricos todos crecen siempre entre el 1,8 y el 3%. ¿Por qué la oposición no puede recomponerse en uno solo y llegar al poder? Muchos partidos pequeños, minoritarios, unirse y quitar al PLD, por ejemplo. Porque hay mucha gente que dice, estamos hartos del PLD, pero no pueden quitar al PLD. Bien, bueno, yo creo que lo de mucha gente habría que Bueno, verlo. el 20, el 28%. Exactamente, porque lo que dicen las encuestas es que la gente está conforme con el PLD. Okay. ¿Y tú sabes cuál ha sido la magia del PLD? El haber logrado aprender a reciclar el descontento de la gente en el mismo PLD. Es decir, cuando el descontento con un gobierno, la gente o lo puede capitalizar la oposición, los partidos terminan saliendo del gobierno. Sí. Pero ¿qué pasa cuando un partido, a ese descontento le presenta una alternativa? Él le dice, tú no tienes que irte a la oposición, yo te voy a resolver los problemas que tenemos con este candidato nuevo, con este candidato con calidad. Convencerlo. Y convencer a esa población. Entonces, si nosotros lo que hicimos fue en el 2012, decirle a la gente, descontenta, no te preocupes, Danilo Medina, un candidato nuevo, con brío, vamos a resolver esos problemas con Danilo Medina. Y Danilo Medina logró reciclar al PLD. Y yo creo que eso es una buena experiencia, porque eso lo hicieron en México con el PRI. Cada 6 años venía un nuevo presidente, con un nuevo programa de gobierno, con un nuevo equipo, y eso reciclaba al partido. Pero por Dios, Gedeón, no me digas que vamos a durar 50 o 60 años con el PLD. No, parecido al PRI. Yo puse de ejemplo el PRI por el modelo de que ellos eran capaces de reciclar el descontento que podía generar un gobierno en el mismo partido. Y yo creo que esa es una magia que ha tenido el PLD. Y lo hemos logrado también porque las enseñanzas de Juan Bosch construyeron un partido que tiene varias características que son muy puntuales. Número uno, nosotros nos llevamos los problemas personales al terreno político. En el PLD tenemos diferencias, somos cabezas pensantes, pero llegado a un punto, ahí nos paramos. Tú nunca has escuchado a un PLDista decir una cosa soez contra otro PLDista públicamente. Muy difícil, muy raro. Número dos, nosotros tenemos una militancia con una inteligencia colectiva que la formó Juan Bosch en los círculos de estudio. Y eso hace que esa militancia tenga la capacidad de tomar decisiones con mayor calidad que otros partidos políticos. ¿No se le ha salido el PLD de las manos al ser un partido grande? Es un partido grande, pero la toma de decisión la hace una estructura pequeña. Que esa estructura sigue siendo prácticamente la misma que se creó
con los círculos de estudio con Juan Bosch. Esa es la magia que la gente no entiende del PLD. Okay. Número 3, nosotros tenemos sentido de cuerpo. Tenemos diferencias, hay muchos aspirantes, cada cual tiene su propio proyecto, que quiere llegar al poder, tiene sus ideas, pero llegado a un punto, cuando le hacen daño a otro compañero, yo lo siento. Y ese sentido de cuerpo nos mantiene vivos. Y número 4, nosotros tenemos un organismo que es el Comité Político, que ha sabido administrar el PLD, porque tiene autoridad y peso para dirigir el partido. Ningún partido político en el sistema dominicano tiene un comité político como el nuestro. Nos queda un minuto, una reflexión para la población antes del 2015. Yo quiero que ellos sepan, creo que lo saben, que tienen al presidente correcto y que tienen al candidato correcto para dirigir este país los próximos 4 años. Estos 4 años, como se dice en el pensamiento norteamericano, en el modelo norteamericano, los primeros 4 años son para la victoria y el segundo periodo es para ganar la gloria. Danilo Medina viene por la gloria. La gloria significa hacer las grandes transformaciones que este país necesita. Pero esas transformaciones es para traducirlas en mejoría de la vida de la gente, en seguir generando empleos, mejorando el sistema educativo nacional, mejorando la salud, pero no con promesas vacías como lo hace la oposición, sino con hechos y con resultados. Agradecido. El mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias a Gedeón Santos. Buenas noches.